de abril. Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, está con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, ¿cómo va la vida? ¿Todo marcha? ¿Todo marcha? Sí, todo marcha. Acelerado, pero marcha. Bueno, en el país hay... Cristian, es sabinero. ¿Perdón? Bueno, es sabinero. Algún defecto tiene que tener. No, es pero por eso que le... Bueno. Soy sabinero y estrellista. Bueno, por ahí no, una combinación un poco rara, pero bien. Peralta De los ocho de las Estaba estrellas hablando que hay de en la su- capital. De su condición de humanista, igual humanista, Sí, con sí. sensibilidad social. Sensibilidad. Sabina, Serrat, Fortés, Silvio Rodríguez. O mentí. No, Muchísimas va gracias. bien, va bien. Paxiandión. La No bajes, negra no bajes. Sosa. No La bajes. negra Sosa. Oh, pero qué bueno, qué bien. Ay, Está un programa de viernes el consultor que mira. Pero después bien. de esas informaciones ya uno tiene que ir más suave necesariamente. Yo iba a entrar durísimo, pero... Aquí en este programa se suscitó un acontecimiento que es digno de ser reseñado. Y fue cuando en una discusión entre mi amigo Julián y Pablo sobre el apellido Maquine, Ujú. Pablo le dijo, pero por lo menos de Maquine, dame la razón. Eso se ha hecho emblemático. Ah, Un símbolo. es verdad. Eso se arregla. Eso se arregla. Sí. La gente no se- Antoliano Peralta, el consultor jurídico, es una persona muy cerca al presidente, asesora en temas muy específicos, ¿no? De bajo perfil. Pero además es muy amplio, son temas jurídicos, pero casi todo pasa por ese tamiz. Esta situación que vive el país de cierta tensión por ciudadanos extranjeros, de alguna manera, a quienes le llama el proletariado nacional, el tema de los haitianos, en áreas básicas, fundamentales de la economía de la República Dominicana, como agricultura, construcción, turismo inmobiliario, toda esa situación y una presión de otro lado, porque salgan todos ya y lo vamos a buscar a su casa, lo vamos a sacar. Migración hoy refiere que ha sacado 180,000, pero hay un problema que siguen entrando. La misma migración ha sometido funcionarios, han votado guardias, pero sigue penetrando. Y si no entraren, no hay necesidad de sacarlos. Y esta situación de tensión, al que uno ve que comienzan a sumarse los partidos políticos, y cómo se ha de manejar. El presidente decía el lunes que no hay condiciones para reanudar un tipo de conversación, de acercamiento, de fin de algunas medidas de restricción que mantiene el gobierno dominicano. Y como persona cercana, aunque en el ámbito leal, fundamentalmente, ¿cómo ve todo este panorama? Muchas gracias. Yo quiero decir, antes de responder esta pregunta, que mi opinión sobre este tema es personal. Okay. O sea, yo no soy el vocero del gobierno en lo que tiene que ver con las relaciones exteriores. Y lo que yo diga no es la posición del presidente en este sentido. Cuando lo sea, lo digo, lo aclaro. Perfecto. Bueno, yo pienso que el problema migratorio, el tema migratorio es un problema aquí y en cualquier lugar del mundo. Que los países tienen derecho a que se les respeten sus fronteras y que tienen derecho también a que, en virtud de sus respectivas leyes, aceptar soberanamente a quienes considere que debe aceptar y no aceptar necesariamente a quienes no estén documentados. La presencia de ciudadanos indocumentados acarrea situaciones de problemas de salud, problemas estadísticos, y sobre todo problemas de control judicial y de la delincuencia. Cuando un ciudadano extranjero comete una violación a la ley penal, si no tiene documentos, pues para las autoridades es mucho más difícil. Claro. Es un individuo que no existe. Ahora, esta es una buena oportunidad para decir que hay dos formas de enfocar
este tema. Explotar la emotividad de la gente, llamándole a los inmigrantes malditos haitianos, ustedes no pueden violentarlo, este país es de nosotros, e incluso, como dijo alguien, desafiar a los inmigrantes y luego ir allá con guardaespaldas al lugar donde están. Esa es una forma. Y la otra es plantear soluciones. Que creo que lo que debe hacer el país es reunir a las personas de más elevado pensamiento en estos temas. Y aquí hay gente que conocen el problema dominico-haitiano, que lo han estudiado y lo han vivido. Y que el gobierno los invite a una mesa a discutir soluciones. Mientras tanto, tratar de evitar a los comunicadores tóxicos que tratan de explotar de manera inadecuada la emotividad de las personas para manipular su voluntad. Debo dejar establecido que en una portada de un periódico de estos días, donde se hablaba del tema de la marcha, ahí mismo se decía que Migración estaba expatriando, estaba sacando del país 305 ciudadanos indocumentados haitianos. De manera que el gobierno está digamos que en esta guerra. He visto que acusan al presidente Abinader y al gobierno, algunos comunicadores, algunos opinantes y gente inducidas o no, manipuladas o no, mandadas a eso o no, pero lo he visto a gente que dicen que hay que salir de este gobierno porque ha permitido que entren todos los haitianos. Y hay, por otro lado, organizaciones internacionales que dicen que el gobierno ejecuta una persecución contra los haitianos. Entonces, la opinión mía como ciudadano y como profesional del derecho es que este gobierno y cualquier otro, el Estado Dominicano, lo que debe hacer es cumplir la ley. Cumplir su ley. Ahora, cumplirla con respeto al mismo proceso que establece la ley y con el respeto a los derechos humanos. Y concluyo diciendo que el día de la marcha, yo tuve un encuentro esa noche con unos amigos puertorriqueños, entre los que estaba un ex gobernador. Y ellos preguntaron qué era lo que pasaba, cuál era la situación. Y yo le describí, y él dijo, uno de ellos dijo, bueno, esto es como si nosotros, los puertorriqueños, ahora hiciéramos una marcha para Barrio Obrero a protestar por la presencia de los dominicanos. Digo, más o menos eso. Pero una pregunta, profesor. Muy buen ejemplo. Cuando el gobierno llegó en el 2020, encontró un plan de regularización mandado por la propia sentencia del Constitucional y por la ley 169-14. Inclusive plan de regularización que ya tenía agotado algunos plazos. La pregunta es, ¿qué ha hecho el gobierno con ese plan de regularización? ¿Lo ha suspendido? ¿Lo ha detenido? ¿Ha tenido algunos obstáculos? ¿Cuál ha sido el trámite que se ha hecho a partir del 2020? No, bueno, la ley tenía un límite, ¿verdad? Para su aplicación. Sí. Y cuando el gobierno Luis Abinader accedió al poder, llegó al Palacio, había un decreto, se acaba de emitir un decreto del presidente Medina como con 170 ciudadanos, algo así, recientemente. Y había uno pendiente de 50 menores que se regularizaron. Y ese decreto se emitió y se ha estado, ha seguido su curso. ¿Se han seguido regularizando en el gobierno? Es la pregunta. Los que tenían derecho, sí. Se han seguido regularizando. Pero el plazo se agotó. Sí, el plazo se agotó. Se agotó. Porque hubo una discusión sobre la apertura o no de plazo y si era legal o ilegal.
No hay Bueno, reapertura no de conocía la discusión, pero la ley estableció un plazo. plazo. Un plazo, ok. Consultor, todo debe pasar por la ley. Lo ilegal no procede. Es decir, que casi todo pasa por el despacho del consultor jurídico. Yo decía hace unos minutos en mi comentario que el Ballester en migración está haciendo su trabajo, pero que también hay que completar ese trabajo con las otras áreas. Y llamaba la atención de que el gobierno tiene que cruzar el Rubicón en el sentido de que aquí hay que sincerizar la relación. Hay sectores como construcción agropecuaria que dependen, pero muy mucho, de esa mano de obra. Que ¿por qué el gobierno no se decide? Sé que va a perder puntos, van a hacer marcha, la oposición con o sin calidad moral para hacerlo va a protestar, pero el gobierno tiene que sincerizar esta situación y decir, mira, constructores, empleadores del sistema agropecuario, vamos a ver, denme una lista a quienes ustedes consideran ciudadanos haitianos en situación irregular, fundamentales para el desempeño, y vamos a regularizarlos, vamos a darle un permiso de trabajo, de residencia, porque esos son los que ustedes necesitan. Porque ahora estamos en donde Ballester saca los indocumentados, pero tampoco hay una penalización al empleador que lo manda la ley. Entonces, ¿hay algún plan para en algún momento, insisto en que va a perder popularidad, tiene que saber eso, hacer lo que se tiene que hacer, porque esto va agravándose cada día y ya este tema está de campaña 3 años antes? Sí, recuerden que se firmó en el Palacio un acuerdo con sectores de la sociedad civil, donde se elaboraron una serie de como 20 puntos, decisiones para ser aplicadas, que están en vía de ser aplicadas. Quiero agregar, y a propósito de lo que dice Pablo, de la regularización, etcétera, el ingreso de haitianos que venían aquí como braceros a cortar la caña, venían con un plan de regularización, o sea, venían con un orden. Sí. Y muchos de ellos volvían otra vez. Con una ficha. Y eso, bueno, era una situación que era beneficiosa para el país. Algunos se quedaban. Un contrato de 1 año renovable automáticamente si una de las partes no lo denunciaba. Exacto. Del 29 para acá, por ejemplo. Pero ese es un dato. Algunas familias se quedaron haitianas. Sí, claro. Pero Exacto. Normalmente se iban. Ahora, tenemos que admitir... Digo, se iban porque le pagaban allá, no aquí. Eso no lo sabía. Sí. Okay. El pago era en Puerto Príncipe. No era aquí. En Haití. Sí. Pero hay que admitir, nosotros tenemos que admitir también que la situación de la inmigración haitiana en las últimas décadas ha cambiado. No es una inmigración regular, se ha desbordado. Sí. Y después del terremoto, la situación se ha complicado más porque ya no solo vienen los haitianos braceros, vienen todo tipo de haitianos, incluso hasta gente de conductas censurables. Delincuentes. Incluso con el terremoto se cayeron unas cárceles y salieron y ahora en este momento, la banda haitiana, una de esas bandas, acaba de ir a abrir la puerta de una cárcel y provocar que haya una estampida ¿y para dónde van a ir huyendo los delincuentes? Que no sea para acá. Lo que quiero decir es que, como dije que hablaba a título personal, claro. Yo estoy de acuerdo absolutamente de acuerdo con el control, y ojalá que podamos encontrar un mecanismo para limitar el ingreso de todo tipo de ilegales. Lo que yo no estoy de acuerdo es con algunos procedimientos y algunas expresiones sobre el tema. Y la penalización del empleador de indocumentados. La aplicación de la ley al que lo emplee, sin antes también el gobierno darle la oportunidad de esa propuesta que yo hago, de vamos a regular. Dime a quienes tú necesitas. Dame la lista. El código habla de un 20% de trabajadores extranjeros. Y un 80%. Sí, pero eso, en el sector agropecuario eso se fue para el cachín. Lo que tiene, eso se ha invertido, es 20-80 que está ahora. Así es. Y cuidado. Y cuidado. Gracias. Cuidado. Bueno, no, sin que se vea que yo estoy, que esto parezca una justificación. Pero en una ocasión, cuando hubo una batida contra los dominicanos en
en Puerto Rico, hubo una crisis para la recogida del café. No había quien recogiera el café. Ese es un fenómeno mundial. Claro. Ahora, en el caso nuestro, para nosotros es una situación más crítica. Por ser nosotros un país pequeño, por tener una economía pequeña y por ser Haití un país con tantos problemas. Entonces, hay una realidad. Nosotros no tenemos la capacidad de absorber y de administrar los problemas haitianos. Por eso el presidente ha dicho que los problemas de Haití hay que resolverlos en Haití. Claro. Y finalmente, por mi parte, creo que lo que cree mucha gente, esto no es una idea novedosa, el tema de Haití tiene que ser resuelto por la comunidad internacional. Es un problema de humanidad. Claro. Yo acabo de ver, y seguro que ustedes también lo vieron, que una de esas bandas entró a un barrio y lo quemó, lo incendió. Ay, sí, señor. Y una mujer tenía 3 niñas, seguro que lo vieron eso, cogió con las 3 niñas y cruzaron la frontera. Y yo entonces me la imaginaba a ella corriendo delante de migración aquí. Es un drama. Wow. Sí, es un drama. Es una cosa, es dantesco. Estamos conversando con Antoliano Peralta. Él es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en República Dominicana. Y ya que estamos conversando en esa misma tesitura a nivel personal, y voy a aprovechar su expertise de abogado, ¿hay alguna forma en la Constitución de la República que sancione cualquier situación dramática de, por ejemplo, de linchamiento, de asesinato de cualquier persona por ser haitiana que haya provocado un discurso de odio? Me explico. En este contexto, y ya lo hemos visto, hay gente que se está montando en un discurso y está promoviendo discurso de odio, incluso en gente que ni siquiera reflexiona y actúa. Esto pudiera ocasionar enfrentamientos, linchamientos, que golpeen a personas de manera injusta. ¿Hay alguna parte de la Constitución que lo No, la legislación sancione? penal sanciona ese tipo de conducta. El Código Penal, claro, el homicidio, todo. Ahora, ya que habla del discurso de odio, yo creo que hace décadas, 2 o 3 décadas, que las relaciones dominico-haitianas se han agravado un poco con ese matiz, con ese suspiro del discurso que induce al rechazo personal de los haitianos. Y tengo noticia de que también ellos con nosotros. O sea que es una situación recíproca. Y esto, para revertirlo, va a tener que pasar muchos años. Porque entre Haití y República Dominicana hubo 2 acontecimientos históricos, que fue, bueno, la separación y lo del 37. Y lo de Moca. En menor grado, la gente lo conoce. Sí. Y habíamos estado como tranquilos con eso. Sí. Pero ahora hay una situación de exacerbamiento, ¿existe esa palabra? Sí, exacerbación. De esos sentimientos y de esas emotividades. De manera que este tema hay que verlo con el cerebro, no con la emoción. Profesor, adelante, chico. Consultor, se ha elevado un recurso al Tribunal Constitucional planteando que es inconstitucional lo relativo a una segunda reelección y el transitorio y el candado que llegó a sumar el Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader, para dejar establecido que él no volvía a una reelección. ¿Cómo ha sido visto eso por los ámbitos de la consultoría jurídica y del mismo primer ejecutivo? La consultoría asumió el caso y produjo una intervención voluntaria. Vamos a ver. Ustedes intervinieron voluntariamente. Sí, intervinimos y esto amerita para los oyentes una breve explicación. Las acciones constitucionales son contra la institución que genera el acto, ¿verdad? Si fuese un decreto,
la parte demandada es el Poder Ejecutivo. Si es una ley, entonces es el Congreso. En este caso, no sé cómo, a quién se va a poner en causa, porque es un acto producido por la Asamblea Nacional, que es un órgano que no es permanente, sino que se constituye cuando es convocado. Pero es un problema ya procesal de esas particularidades que tiene el derecho y el procedimiento judicial. Ahora, como el Poder Ejecutivo no era parte en el proceso, nosotros intervinimos. Yo tengo la convicción, que podría estar equivocado, pero estoy convencido de eso, de que esa es una acción que tiene poca posibilidad de prosperar. Y voy a explicar por qué. Y si tiene poca posibilidad de prosperar, también por qué intervinimos. Esas dos cosas quiero decirlas. Para mí tiene poca posibilidad. Primero, ya dije una. Ya hay precedente del propio Tribunal Constitucional. Exacto. Hay precedente porque de manera elemental se puede entender que la Constitución no puede ser inconstitucional. Exactamente. Eso lo ha dicho el Tribunal a propósito de un recurso que se interpuso con respecto a la disposición que prohíbe la postulación del presidente Medina. Sí. Y creo que el tribunal se ha pronunciado 2 veces. Sí. Ahora, también tiene poco sentido porque recuerden que la reforma, y eso yo lo expliqué aquí, cuando todavía no se había aprobado, tiene 2 candados. Y tenía uno, que era la disposición del 124. Sí. El artículo 124 de por sí dice que el presidente podía postularse una vez y ya. Eso le aplica a Luis Abinader. Eso se quedó inalterable. Lo que se le agregó a la Constitución es que una dificultad para modificar el 124. Se elevó la cantidad de miembros para poder modificar ese artículo. No. O se hizo inalterable. ¿Perdón? El artículo se hizo incambiable. A ver si se entiende. Se puso de moda, se petrificó eso. Se petrificó. Pero además se agregó un artículo que dice que en caso de hacerse esa reforma, no podía beneficiarse el presidente Abinader. Ya. El presidente electo en el 2020. Lo que quiere decir que si se lograra desbloquear la Constitución para poderse reformar, habría que entonces reformarla de nuevo para modificar el 124 y permitir la reelección. Y luego decir, pero esto no me beneficia a mí. Lo que quiere decir que esa es una acción con muy poco futuro. Ahora, ¿por qué nosotros intervinimos? Porque el hecho de que un ciudadano apareciera haciendo eso podía generar la suspicacia de que fue mandado a eso. Claro. Entonces nosotros intervinimos para decir, pedimos el rechazo de eso y ratificamos que se mantenga la Constitución como está. Pero hay otro tema. Antoliano Peralta, no al consultor jurídico, ¿de dónde vienen esos tiros? ¿De dónde usted presume que viene ese acto, ese salto al vacío de ese ciudadano? No, hay una persona identificada que inició la acción. Yo no tengo la menor idea de si él actuó por mandato de alguien. Yo desconozco quién puede ser. Ya. Hay otro tema interesante que tiene que ver con las candidaturas independientes. Ya la Junta Central Electoral ha presentado un proyecto al Congreso para que esto pues tome cuerpo. Pero ocurre que el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que estuvo aquí como entrevistado, llegó a decir que esa sentencia del Tribunal Constitucional aprobando que se diera a la figura de el candidato independiente o candidato en cualquier nivel. Bueno, Milton Ray Guevara dice que es inconstitucional esa
sentencia de la Junta Central Electoral. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, estuvo aquí también y rechazó esa sentencia del Tribunal Constitucional. Y el diputado Alfonso Rogelio Henao Lanza dijo que si eso llegaba... Que es uno de los ingenieros constitucionales. Sí, sí, que si eso llegaba... que si eso llegaba al Congreso, hay una parte de la ley que ellos la iban a disolver prácticamente, la iban a sacar, porque es que no procede, según ellos, esta figura de la candidatura independiente. Bueno, yo no creo que la existencia de candidaturas independientes contradiga la Constitución. Lo que sí estoy seguro es que eso es un poco entorpecedor del proceso electoral y que ha causado un problemita en el ambiente electoral nacional, una turbación. De manera, en sentido práctico, parece que todo nos indica por la experiencia que el proceso electoral se maneja mejor a través de los partidos. Y la Junta ha tratado de buscarle una, como se dice en el argot PRDista, un bajadero a esto mediante un proyecto de ley. Y Ramón Rogelio es más radical. Él entiende que lo que hay que extirpar esos artículos de la ley de régimen electoral y olvidarnos de eso. Para de que no haya base donde afincarse. Incluso uno de los problemas que se advertían, la Junta trata de corregirlo poniéndole límite a las candidaturas independientes y eliminando el financiamiento público. Y esto de ponerle límite es una de las preocupaciones que la Junta quiere eliminar, porque límite en la cantidad de miembros, a la cantidad de candidaturas. Ya. Okay. Por nivel de elección. Si no, es que es un problema ya no jurídico, es un problema práctico. Esto sería inmanejable. En el estadio Quiqueya. Todo el mundo se inscribiría. Y en estos días me decía un amigo político, me recordaba esto, me dijo, mira, el día que se suspendieron las elecciones, ese día había una crisis en el país. Y el candidato Luis Abinader, y yo estaba presente cuando eso estaba ocurriendo, llamó al liderazgo nacional, quizá a 2 personas. Yo sé que se produjeron las llamadas, pero no estaban en voz alta los teléfonos. Probablemente llamó al presidente Fernández y a Medina. Y no sé si al candidato del momento, que era... Abel Martínez. No, era Gonzalo. Gonzalo, sí. Tal vez, pero Medina o Gonzalo, 3, 4 personas. Okay. A lo mejor algún grupo empresarial, a la iglesia y a la Junta, y vamos a llegar a un acuerdo y suspendamos las elecciones. No está claramente previsto en la ley la solución, pero hay un problema. Ahora, imagínense ustedes 60 candidatos independientes. Dios mío. No, es una locura. ¿Con quién hablamos? Además, mucha gente va a negociar, se va a inscribir para hacer negocio. Y algunos que vocen más que otros. Y con este lenguaje que hay ahora, que está de moda, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero, profesor, yo le quiero volver a preguntar al profesor y no al consultor, porque ya el consultor me va a dar la respuesta. El gobierno no se mete con el Congreso. Perdóneme que le adelante. No importa. La posición de Antoliano Peralta con relación a la posible aprobación del Código Penal. ¿Usted entiende que, como se ha planteado ya en las comisiones, debe aprobarse fuera de las causales? ¿Y cuál es la posición? ¿Cuál es la posición del gobierno y cuál es la posición suya? Pero una cosa, las causales, disculpen, yo no entiendo por qué hace rato colocan nuevamente el comodín, porque las causales no están en juego. Ya. Hace rato. Pero bueno, ¿cuál es la posición en sentido general? El presidente Abinader fijó su posición temprano, ¿verdad? Qué bueno recordarla. ¿Cuál es? No, decía fue como media ambigua. No fue la primera fue clara. No, él dijo cuando era candidato que no se oponía a las causales. Okay. Ahora, después que fue, siendo presidente, dijo, no recuerdo si lo dijo siendo candidato, que no le imponía a nadie ese criterio. Okay. Y yo lo entendí porque esto tiene un componente, digamos, ideológico.
Y sería muy duro para una persona que es practicante, por ejemplo, de una religión, que por el hecho de pertenecer a un partido lo obliguen a violar sus convicciones por seguir la línea de su partido. Entonces él dijo, cada uno que asuma. Ahora, usted me preguntó a mí. Sí. Yo siempre he pensado que la idea de manejar este tema en una ley separada no hace daño. No hace daño. No haría daño. O sea, sería una forma de sacar el código. Y creo también que este código pronto vamos a tener que revisarlo. Porque... Pronto. Bueno, es que ya se ha puesto viejo. Se ha puesto viejo, sí. Se ha puesto viejo antes en el proceso. En el proceso. Pero parecería que eso es para ir a ninguna parte, ¿no? Sacarlo para... No, pero sacarlo. El código como quiere es un avance. ¿Y por qué sacrificar la posibilidad de tener un código más actualizado por un aspecto? Mire, hay una pregunta. Alguien escribe y dice, soy persona con derechos adquiridos, me gané una pensión en el Estado, trabajé en turismo por 24 años, deposité los documentos en abril del 24, que publica el número del oficio. Esperando un decreto, no le dan salida, está desde julio del 24 en la consultoría jurídica. Yo iba a completar eso. Ramón Francisco Ortiz. Siempre se dice en el despacho del consultor. Bueno, miren, hay dos formas. Ustedes saben que hay dos mecanismos para las pensiones. Uno que por las pensiones, bueno, más de uno. Las pensiones como servidor público, que es un derecho que la gente tiene, que le confiere la ley y para la cual hacen un aporte de su salario. Hay que tener ciertas condiciones, 20 o más años de servicio, 60 años de edad, etcétera. Hay unas pensiones que son solidarias, que son pequeñitas, 6 o 10 mil pesos, que se dan a través del Consejo de la Seguridad Social. Y hay las pensiones especiales que son potestativas del presidente. Parece que el ciudadano que llamó habla de una pensión por derecho, por servidor. Dice que tienen 24 años. En turismo. 2065. Eso, yo les recomendaría a él que se encamine a la Dirección General de Pensiones. Porque la consultoría lo que hace es la última fase del proceso, que es emitir el decreto. Pero cuando la consultoría emite el decreto, porque le llega una lista de personas ya depuradas, aprobadas por la, ¿cómo se llama? Por la Dirección de Pensiones. La Dirección de Pensiones es la que depura y ya depurada envía al consultor y ustedes siguen el proceso. Así es. Pero ustedes tampoco tienen que ver con ese proceso de depuración. Ni sabemos es la formalidad son. Hay un trámite previo. Ni sabemos quiénes son. Atención el dato, no, porque a veces los políticos, y no digo el director de pensiones, pero es que a veces los políticos, no lo digo por Antoliano solamente, en el pasado se juega mucho con que el consultor es el malo de la película. Claro, y termina todo. No, pero eso está en el consultor. Sí. Eso tiene 6 meses allá. Hay algunos que son tan exagerados, pero yo los vi en el despacho. No, pero también los políticos. Saludos a un amigo de Cristi. Los políticos y los funcionarios, sus adeptos le piden pensiones. Ellos le mandan una carta al consultor y le dicen, ya, eso está en el despacho del consultor. Eso sale en cualquier momento. Y le dan una copia a la carta. Sí. Y donde quiera ellos voy, pueden haber ahí 10 gente. Dice, consultor, pero mire. Mire de cuándo usted eso ahí. Pero hay un trámite previo, profesor. La pregunta de Rosario. Y es la DIDA. Quedó. La DIDA, antes de pensiones. El interesado tiene que pasar por DIDA. DIDA tiene que remitir los fondos a la Hacienda. Antoliano, el asunto de las fusiones, ¿cómo anda? Sabemos que el Ministerio de Administración Pública tiene mucho que ver con esto, pero perdimos a Pavel, un figurado, ¿no? Un funcionario eficiente. No, lo perdimos de verdad. Perdimos otro. Entonces, ¿cómo va eso? Educación superior, educación. El Ministerio de Hacienda y la Economía y Desarrollo. ¿En qué están esas cosas? El Superior de Educación parece como que va a seguir funcionando. Hoy a mí me corresponde darle una revisión final al proyecto de fusión del Ministerio de Hacienda con el de Economía. Eso se está trabajando, sí. Y hay una comisión donde está el Ministerio de Administración Pública, está la consultoría, está Darío Castillo,
y otros. Castillo es el Darío pasado- Castillo. Sí, él es el ex secretario el ministro del MAP, pero él dirige un comisionado para las reformas, para darle seguimiento a las reformas. El ministro del MAP no es Sidman. Es Sidman. Sí, Sí, Ahora, pero ahora. Darío fue ministro. Darío fue. Y correcto. ahora es encargado, es el comisionado para seguimiento de las Entonces, si reformas. usted le va a dar una mirada hoy, ¿tendríamos fusión más o menos en qué tiempo? No, el proyecto de ley puede estar listo esta semana para depositarse la semana próxima. Al Congreso. Sí, claro. Igualmente, y- Ah, educación bueno, pues superior. falta en lo bastante concerniente a educación y educación superior, eso sí. Eso se está trabajando, pero ese no ha llegado a la consultoría. Ya. Eso es más complicado. Sin embargo, hay otros que son por decreto que sí, incluso se han ejecutado. ¿Como cuáles? Para Como refrescar eso. con APOFA, por ejemplo. Sí, sí. Que es CONAPOFA. que es un Población y familia. Consejo CONAPOFA Nacional de es Población y Familia, Población y Familia. que era un órgano adscrito al Ministerio de Salud Pública. Eso se fusionó con Salud Pública. El IAD y Agricultura está avanzado también. Eso se está ¿Y en qué trabajando. está SEA y Bienes Nacionales? SEA y Bienes Nacionales está en el Congreso, ya la ley hace un tiempo considerable. No sé por qué no se ha aprobado. Se está discutiendo el proyecto. Se depositó el proyecto para definitivamente eliminar el nombre de SEA. Hay algunas instituciones que inclusive van a ser eliminadas. Por ejemplo, Monte Piedad. Tengo entendido que eso va a ser eliminado. Bueno, se habla de eliminado, pero ahí la práctica indica que muchas de esas instituciones tienen funciones que lo que hay que pasársela a otra porque significa un gasto para el Estado innecesario. Antoliano, ¿en qué está lo del Ministerio de Justicia? La propuesta del Ministerio de Justicia, ese que todos han proyecto dicho eso suyo. de Antoliano Peralta. No, proyecto de él. No, fue un proyecto anunciado por el presidente en un almuerzo de Finjos. Ahí está Ok, usted. ¿en qué está profesor. eso? Y la consultoría trabajó el proyecto y se depositó en la Cámara de Diputados. Por un tema de tiempo perimió y fue rescatado en esta legislatura, pero ocurrió algo muy particular y es que fue reintroducido pero en el Senado. Incluso en eso y creo ¿Y que eso? intervino el senador Félix Bautista. Pero ¿cómo Bueno, es lo que eso? pasa es que cuando un proyecto perime, Ok. se puede reintroducir por cualquiera de las dos. Claro. Cámara de Cuentas. Hay un tema en Cámara de Cuentas. La oposición dice que son PRMistas. Se iba a conocer en el mañana jueves. Dice el senador Genao que no se puede, que hay una presión de Fuerza del Pueblo para que se repartan cargos. Bueno, eso no lo sabía, pero lo de PRMista me asombra porque los PRMistas dicen que no escogieron a los PRMistas. ¿Lo permite? He visto fiscales ahí, gente que ha hecho carrera como fiscales y se presume que un fiscal no es miembro de ningún partido, se presume. ¿Por qué a doña Emma Polanco la colocan como... se le rechaza en el bloque de gente del gobierno? No lo entiendo. Emma Polanco es una mujer que la comunidad nacional la entiende como una persona honorable, académica. Claro. Yo siempre la he conocido en el plano académico, fue rectora de la UAS y es una profesional del área de la finanza. Yo pienso que yo no la conozco a ella como política, y mucho menos como PRMista, nunca la he visto. Al contrario, su esposo, que es un distinguido ciudadano, fue miembro del Partido de la Liberación Dominicana por mucho tiempo y después que se retiró no militó en ningún partido. Yo creo que es difícil. Ahora lo acusan de ser de Cándido participación Mercedes de ciudadana. Polanco. Lo acusan de ser de participación ciudadana. Es miembro de Participación Sí. Ciudadana, sí. Ellos Pero lo acusan por No, la una vez connotación que se da. la Por la coordinó, connotación sí, que se da. coordinó a Pero Participación mira, Ciudadana. Cristian, es difícil encontrar un ciudadano políticamente, ¿cómo se diría? Químicamente puro. Puro, que diga, porque No es posible. la gente tiene simpatía, inclinaciones e incluso votan. Claro. Ahora, de ahí a ser militante, ya eso es otra cosa.
La lámpara de yo no Dios, veo, ¿no? yo no vi en esa lista, aunque hay gente que no conozco, no veo personas que sean militantes abiertamente militantes de partidos políticos, pero no veo gente cercana al PRM. Usted No, entiende, gente cercana. usted entiende que Julián, tú que has dicho muchísimas cosas, habla. usted entiende que esa decisión corresponde ascéticamente solamente a esa comisión, o hay presión de todos los partidos sin excepción para colocar no miembros de su partido, pero sí cercanos, por lo que usted acaba de decir. ¿Usted Todo cree- el mundo tiene un vecino, un tío, un papá, un abuelo. Entonces ponme a mi abuelo también, no pongan nada más el tuyo. ¿Usted quiere que yo le diga lo políticamente correcto o lo Sí. que yo pienso? Las dos cosas. No, lo ideal sería que la comisión hiciera su trabajo tomando en cuenta solo las cualificaciones personales de los postulantes, pero es cierto que los partidos políticos propugnan siempre porque en esos órganos hayan gente que responda a sus intereses, y la prueba es la composición de la justicia dominicana y del Ministerio Público y de las altas cortes hasta la llegada de Luis Abinader. Y ahí me la juego. Porque al presidente Abinader se le acusa de lo contrario, de una procuradora que no es cercana, que 7 procuradores adjuntos que él no conoce ni sabe quiénes son. Es más, hubo uno que aspiró, que tenía las condiciones, y fue rechazado porque era muy identificado con el PRM. ¿Quién designó a los procuradores? El Consejo de la Procuradora. Magistratura. ¿Eh? El Consejo No. Sí, pero ¿quién lo Lo nominó. propuso? ¿Quién los propuso? Si no lo hizo el presidente, ¿quién lo hizo? Los procuradores adjuntos son 14. Sí, los 7 lo nombró la procuradora. Ajá. Y 7 fueron nominados por el presidente. ¿Pero quién Pero- lo propuso? Los nominó, lo propuso el presidente. ya. Pero eso es lo que estoy diciendo. El presidente propuso a Jenny Berenice, no me propuso a mí. El presidente propuso 7 procuradores adjuntos que él no conoce, y que son los 7 menos 1, 6 de ellos fiscales De carrera. de carrera, y esos fiscales de carrera no se iniciaron en los gobiernos del PRD. Diablo, No, Julián. está bien. Diablo, Pero Julián. eso es mi Ay, amigo. Julián. Porque hay que Me recordar mataron. que el PLD gobierna desde el 2004. Un dato, ¿no? Un dato. Quizás que puede... Fueron extraídos de la matrícula de Pero fiscales. La carrera del Ministerio Público es una carrera que tiene más de 20 años ya. Es una... Y ahí se entra por concurso. Se hace una carrera en todo el proceso. Que gracias al Señor eso se ha preservado en todos los gobiernos. Hay que decirlo, una conquista de la democracia. Bueno, lo del concurso, póngalo entre comillas. Bueno. No, profesor, en concurso. ¿Cómo? Concurso, ¿Cómo? profesor. Antoliano, Seguimos. como tú pusiste claro, y me pareció muy bien desde el inicio, estaba hablando en términos personales. Como pensador político, un intelectual de las ciencias jurídicas, sería bueno tu parecer sobre este asunto de la salud de la partidocracia. Está de moda la crisis de los partidos tradicionales en Occidente, de la comunicación tradicional también. Los outsiders están de moda, los impresentables, uno que habla con el muerto, el otro que es convicto por un crimen terrible, ¿no? O sea, ¿cómo se piensa el futuro de la democracia en un momento donde electoralmente lo impresentable gana elecciones? No hay una preocupación por eso. Sí, debería haberla, Pablo, pero hasta ahora la República Dominicana goza de una estabilidad política, y hay que rogarle a Dios de que los partidos políticos, el del gobierno y los principales partidos de oposición, no entren en crisis. Así es. Yo creo que aquí hay como una especie de pacto secreto para mantener estable a la República Dominicana, y nosotros nos vemos abocados a una crisis, pero surge una solución siempre. Y si nosotros comenzamos esto
para verlo con una historia reciente. Digamos que la última remontémonos a la gran crisis del 94. Todo parecía que se iba a derrumbar. Así es. La biblioteca República Dominicana, la reunión, etcétera. Y Peña Gómez dijo, no, presidente, coja usted sus 2 y yo me acojo a unas elecciones. Una salida. Ni siquiera aceptó los 2 años, ¿verdad? Y de ahí, bueno, se reformó la Constitución. Algunos dicen que se le quitaron 2 años al presidente Balaguer. Se le regalaron. Otros dicen que se le agregaron. Sí, lo que pasa es que hay elementos nuevos y por nuevos preocupantes. Por ejemplo, aquí siempre ha habido eso que te menciona del establishment. Son 3, 4 partidos. El PLD entró en el 90 con la crisis del PRD, se coló el PRD del PLD, pero son partidos institucionalizados del sistema. Y métele ahí la élite empresarial, los dueños en términos de propiedad del país, que estoy de acuerdo, a la hora de la verdad, ese sistema se protege, el establishment. Pero de repente, por ejemplo, ya eso internacionalmente vemos señales preocupantes de una especie de dictadura con respaldo popular que se está dando. Lo de Trump, por ejemplo, no es una exageración. Y en el caso dominicano, ya el partido trujillista tiene un reconocimiento de la Junta, que es un partido de vocación, argumento trujillista, que está legalizado por la Junta. Pero lo que es peor, el candidato que llevó ese partido sacó más que 12 partidos juntos, y más que, salvo los 3 grandes, más que todos los demás. Es decir, los 3 partidos del sistema fuerte están ahí, ¿verdad? A cortísimo plazo diríamos que no. Pero el hecho de que ya un outsider absolutamente, un tipo absolutamente desconocido, con un partido trujillista confeso, queda en cuarto lugar, eso ya debe ser una señal. Y sabe usted que cada vez, Antoliano Peralta, aquí la gente vota a los partidos, pero no le cree. Sí, pero fíjate, Terrible. Pablo, que si bien es preocupante que un partido con esa línea ideológica esté reconocido y haya avanzado en el pensamiento del electorado, pero también debemos tomar en cuenta que eso es dentro del marco de la legalidad. Claro. O sea, dentro del marco del sistema. Sí. Si nosotros nos comparamos con la región, país por país, nos damos cuenta de que... Y yo estaba poniendo el ejemplo, y te mencioné el 94, pero vayamos al 2000, la reunión del presidente Medina con Balaguer, el voto que le faltaba a Hipólito. Sí, claro, Dicen, la segunda vuelta. Yo no estaba ahí, pero 0.15. se dice que Balaguer le dijo, esa gente ganaron, usted no ve que esa gente ganaron. Expresó la voluntad del pueblo. Eso forma parte de ese pacto implícito que yo digo que hay aquí. Si seguimos así, claro, estamos como un hilito, ¿verdad? Profesor, Usted y cuando Cristian. Trump comenzó a hablar de presidencia en el 15 para el 16, incluido Leonel Fernández, que es el gran gurú de las relaciones internacionales, ese es su tema preferido. No estoy hablando ahora del político, no del profesor Fernández. Ahí metimos la pata, nos equivocamos todos. Nadie se imaginó un Bolsonaro presidente. Bolsonaro, que confesó que el único dolor que él tenía con el dictador brasileño era que no había torturado más a Dilma Rousseff. Mira, Andoliano. Y ese señor ganó las elecciones. Andoliano, última pregunta. perdón. Hubo en estos días una situación, nos gustaría, se dieron explicaciones, pero escucharla de la voz del consultor jurídico. El decreto que no salió, que publicó el Diario Libre y que muchos dijimos que tenía que ver con todas estas amenazas de Trump. El que me afecta una compañía norteamericana, le meto arancel. El que alza mucho la voz, le meto arancel. El premio Nobel, no importa que haya sido expresidente, le quito la visa y toda esta bravuconada. Entonces, de repente, había un decreto que estaba ahí, grababa plataformas y después el vocero de la presidencia dijo que eso se quedaba sin efecto. En fin, no sé, eso ¿Cuál es la historia? Sí, porque estaba en la Gaceta, nunca se dijo que no iba, pero entonces al publicarse dijo que no.
¿Cuál es la historia de esto? No, la realidad de eso es Un poquito simple. más cerca del micrófono, por favor. La realidad es simple. Ese es un tema que viene normalmente de Hacienda y de Impuestos Internos, que son los órganos que manejan, ¿verdad?, la recaudación y el mundo de la finanza. Pero era jurídicamente muy complejo, muy discutible, y aún después de firmado el decreto, seguimos verificándolo. Y se decidió dejarlo sin efecto. Ahora, el decreto se hizo público antes de que se derogara, porque la opinión de la consultoría era, y es siempre, que si el decreto está firmado, tiene que ir a la Gaceta, seguir su curso, ir a la Gaceta, y ahí debió salir la derogación. Pero oigan una cosa, eso es pura rutina. Un decreto se emite y el presidente puede reconsiderarlo y dejarlo sin efecto. Lo que pasa es que era ese decreto. Sí, no, y segundo, que no se sacó a tiempo, o no que no se sacó a tiempo, la derogación, se fue adelante a la derogación, debieron salir juntos. Es todo. Profesor, usted más o menos usted está entre Cristian y Pablo. Usted entra en esa edad. Esta pregunta o este análisis. En esa edad de Cristian y Pablo y cosas así. No. Claro que sí. Yo pude haber sido profesor de ellos dos. ¿De Pablo? Mira, profesor, de los dos. Andábamos cerca de los pero 60, los tres, cerca de los 60. La pregunta es, digo, la de la edad. Ahora, con él usted hubiese tiene estado retrasado como profesor. Usted tiene un historial político del PRM ante PRD terrible, siempre a lo interno, cuando tiene un proceso electoral. ¿Cómo usted cree que va a terminar la escogencia del candidato interno del PRM entre 8, son 8 o 10, ¿cuántos son? ¿Cuál es su esperanza en ese sentido? Los que han hecho, conozco los que han hecho público su aspiración, porque algunos aspirarán y no lo habrán manifestado. Pero todos conocemos los nombres que se están públicamente debatiendo, ¿verdad? David Collado, Yayo, Carolina, ahora apareció la vice con un sueño, igual que Martin Luther King. Sí, un sueño. ¿Usted cree en los sueños? ¿Usted cree en los sueños? ¿Apoya al los León de la sueños? Barca? I have a dream. Un dato. Bueno, nadie alcanza metas sin haberla soñado generalmente. La gente sueña con algo, pero contestándole a Julián, yo creo que ella nunca soñó con ser vicepresidenta. Dijo eso. Yo creo, Julián, que la experiencia nos indica a usted y a mí que en el proceso, que el transcurso, se van depurando y se van hasta que quedan finalmente lo que usted no tiene temor de que vaya a haber una crisis interna. Gracias, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Importante esta conversación, siempre interesante, muchos temas de actualidad. Se maneja un bajo perfil perfecto. Y cayó a Julián. Calidades humanas de los seguidores. Cayó a Julián. Silvio. Antoliano. Es de Miche que son. Sí, de Miche. Antoliano, vuelvo a recordarte una recomendación de la ocasión anterior. Un hombre tan dinámico como Antoliano. Hombre que va de lo jurídico a la política, a la poesía. Al consultor jurídico, no. A la bohemia. A la bohemia, de los buenos, de la gente que escucha buena música. Devoto del Dios Sabina, como muchos de nosotros. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Pero hay que soñar. Una recomendación. Que hay que soñar, no sé, no lo entendí. Yo no lo entendí. Pero ahora que estamos a mediados de semana, es bueno planificar el fin de semana cuando hay que arreglar cosas en la casa, los libros, el apartamento. En fin, en San Martín 183, ahí próximo a la avenida Máximo Gómez, están Materiales Industriales. Es la ferretería más completa. Equipos, herramientas de la más alta calidad con certificación internacional. No hay invento. No hay invento como alguna cosa que andan. Una cosa por ahí barata, pero sale caro. Lo barato sale caro al final. Materiales Industriales, si le dice que le mandamos de este programa a diario, le van a dar una rebaja, que siempre es buena. Lo voy a tomar nota. Una rebaja que puede dar para comprar 2 o 3 libros más. Siempre es bueno. Gracias, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Ejecutivo. Nosotros continuamos. Conoce las claves.